Bienvenidos a Explorando el Rincón Antiguo. En el año 1872, un joven arqueólogo británico llamado George Smith sostenía entre sus manos fragmentos rotos de arcilla hallados en las ruinas de Nínive, en el actual Irak. Mientras limpiaba con cuidado el polvo acumulado por milenios, descubrió que aquellas tablillas contaban una historia que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la Biblia. Una historia de un gran diluvio enviado por los dioses, un hombre justo advertido a tiempo, un barco construido para salvar la vida sobre la tierra. Ese hombre se llamaba Shusudra. La tablilla, escrita más de 1000 años antes del Génesis, revelaba algo asombroso, que la historia de Noé ya existía en Sumeria, mucho antes de que el texto hebreo fuera concebido. Las raíces del Génesis estaban allí, en la tierra del barro y el fuego. A mediados del siglo XIX, las expediciones de Austen Henry Layard y Hormuz Razan desenterraron en el palacio de Asurbanipal más de 20.000 tablillas de arcilla. Entre leyes, poemas y crónicas reales, aparecieron las primeras historias del origen del mundo. El Museo Británico conserva aún esos fragmentos, el poema de Gilgamesh, el Enuma Elish, la lista real sumeria y los registros de reyes anteriores al diluvio. Cada línea cuneiforme hablaba de un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres. Aquellos descubrimientos no solo fueron un triunfo de la arqueología, sino un golpe a la idea de revelación exclusiva. Mostraban que las historias del Génesis eran parte de una cadena cultural milenaria y que la Biblia, lejos de nacer en el desierto, era hija de una civilización anterior, Mesopotamia. Mucho antes de Abraham o Moisés, ya existía una ciudad llamada Eridu, al sur del actual Irak. Las excavaciones dirigidas por Fuad Safar en 1946 revelaron 17 templos construidos uno sobre otro, cada uno más antiguo que el anterior. Las capas más profundas, datadas por carbono 14 en torno al año 5300 a.C., mostraban los restos de la primera civilización conocida. Allí, los sumerios escribieron los primeros relatos sobre el origen del hombre. En tablillas halladas en Nippur y Uruk se describe como el dios Enki, señor de las aguas subterráneas, moldó al ser humano del barro. Mezcló arcilla húmeda con la sangre de un dios sacrificado para darle vida. Un relato que siglos después reaparecería transformado en el Génesis, del polvo de la tierra formó Dios al hombre. Los templos de Eridu y las tablillas de Enki y Nima son testimonio de que la creación humana no fue revelada por un solo pueblo, sino imaginada una y otra vez, moldeada por las manos de quienes dieron forma a la civilización. Los sumerios también soñaban con un lugar donde no existía la enfermedad ni la muerte. Un sitio puro, donde los dioses vivían en armonía, Dilmun. El poema de Enki Ninusag, escrito alrededor del año 2100 a.C., describe ese paraíso como una tierra donde el león no mataba, el lobo no cazaba, y las lágrimas no existían. En el siglo XX, arqueólogos daneses identificaron Dilmun con la isla de Bahrein, en el Golfo Pérsico. Las ruinas excavadas allí mostraron templos, canales y sistemas hidráulicos datados entre los años 2200 y 2000 a.C. Los análisis de carbono 14 confirmaron su antigüedad. Ese paraíso no era simbólico, era un lugar real, un oasis comercial donde el mito se volvió geografía. Siglos más tarde, el Génesis hablaría del jardín del Edén, al oriente, donde nacen los ríos. El eco de Dilmun resonaba en esa descripción. El Edén bíblico era la herencia transformada de un recuerdo sumerio.
Entre los tesoros hallados en Nínive, se encontraba la tablilla 11 del poema de Gilgamesh. En ella se narra cómo los dioses, cansados del ruido de los hombres, deciden exterminarlos con un diluvio. Pero Enki, compadecido, advierte a Shushudra y le ordena construir una gran barca. Shushudra sella el arca con betún, lleva a su familia y a los animales, y cuando las aguas bajan, ofrece un sacrificio. El paralelismo con el Génesis es tan exacto que incluso los detalles coinciden. 7 días de lluvia, una paloma enviada al final, la montaña donde el barco encalla, el sacrificio que calma a los dioses. Las tablillas datadas en torno al año 1700 a.C. preceden en más de 1000 años al texto hebreo. Pero la arqueología también respalda su trasfondo. En las antiguas ciudades de Surupak, Ur y Kish, se hallaron capas de limo de casi 2 metros, formadas por una gran inundación regional hacia el año 2900 a.C. Los análisis de carbono 14, realizados por Robert Adams y Henry Bright, confirmaron la coincidencia temporal. El diluvio existió, pero no fue un juicio divino, fue una catástrofe natural reinterpretada por las civilizaciones como símbolo del renacer humano. Con la caída de Sumer y el ascenso de Babilonia, los dioses antiguos comenzaron a fusionarse. Marduk, dios de la ciudad, absorbió los títulos de Enlil, Anu y Ea. El politeísmo empezó a concentrarse en una sola figura. Siglos después, en Canaán y Ugarit, los textos descubiertos en Ras Shamna mostraron un panteón donde coexistían los dioses, El, Baal, Yahweh y Asera. En el desierto del Sinaí, las inscripciones halladas en Contillet Ahrud, datadas en el siglo 8 a.C., mencionan a Yahweh y su Asera. La arqueología demuestra que el monoteísmo no nació de la nada, fue el resultado de siglos de fusión, guerras y poder político. Los antiguos reinos de Israel y Judá no adoraban a un solo Dios, sino a varios, hasta que la necesidad de identidad y unidad transformó a todos en uno solo. Yahweh fue el heredero de un linaje de dioses mesopotámicos y cananeos. En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Miles de israelitas fueron deportados a Babilonia. Allí, entre templos y bibliotecas, los escribas hebreos conocieron los mitos mesopotámicos, la creación, el diluvio, la torre y el árbol de la vida. Durante ese exilio se redactaron los primeros capítulos del Génesis. Las tablillas de arcilla se transformaron en pergaminos, y los dioses múltiples se fundieron en uno solo. La Biblia nació, no en el monte Sinaí, sino en las orillas del Éufrates. Nació del barro, del fuego y de la memoria de civilizaciones que ya habían desaparecido. Cada fragmento de arcilla rescatado de las ruinas de Nínive y Uruk es una voz que habla desde el origen. Es la prueba de que antes de la fe hubo curiosidad, y antes del dogma hubo observación. La ciencia arqueológica no destruye la espiritualidad, la revela como un proceso humano. Cuando comprendemos que las historias del Génesis fueron escritas sobre tablillas miles de años antes, no perdemos la fe, la entendemos. La Biblia es, en realidad, un espejo que refleja la herencia de Sumer, Akkad, Babilonia y Canaán. En ella viven los ecos de Enki, de Ninursag, de Shushudra y de Marduk. Los antiguos escribas hebreos tomaron aquellas historias y las transformaron en un relato de identidad, esperanza y moral. La arqueología no desacredita su valor simbólico, pero devuelve a la humanidad lo que le pertenece, el derecho a reconocerse como autora de su propio mito. En los museos del mundo, esas tablillas siguen hablando. Una tras otra,
Sus signos cuneiformes registran la historia de cómo la humanidad intentó comprender su origen. Los análisis de carbono 14, las excavaciones y los textos comparativos confirman lo que antes solo era sospecha, que las narraciones del Génesis son el resultado de miles de años de evolución cultural y literaria. Lo que llamamos revelación fue, en realidad, transmisión. Lo que llamamos milagro fue realmente memoria. Hoy, cuando la ciencia puede datar el barro y leer la arcilla, ya no necesitamos mitos para explicar la verdad. Pero tampoco necesitamos destruirlos. Porque cada mito guarda la semilla de lo que somos. En el corazón de cada historia antigua, late el impulso más humano de todos, querer entender el porqué de nuestra existencia. Entre el barro y el fuego, el hombre escribió su origen. Y cuando la fe olvidó la arcilla, la arqueología recordó la verdad. En cada tablilla rota, en cada templo cubierto de polvo, sigue viva la voz de aquellos que quisieron dejar constancia de su paso por la tierra. Ellos fueron los primeros narradores, los que abrieron el camino de la historia. No creas todo lo que te contaron. Explóralo aquí, en el Rincón Antiguo.